Resumidamente diremos que falacia es un engaño, mentira, y también el otro significado que se usa más para la ocasión es decir que es un argumento falso, pero aparentemente verdadero para inducir a error o engaño. Hola gente que ve este video una vez más en Discovery Omega, vamos a hablar de un tema esta vez de las falacias. Aquí el chiste nos da significados de diccionario encontrado, 2 páginas, en donde habla la clasificación de las falacias y de eso se trata hoy, de hablar de todas esas clasificaciones y explicarlas y por supuesto las pseudoanimaciones gráficas. En total son 13, trataré de profundizar el tema lo más que pueda y si hace falta haré una conclusión. Comencemos de una vez. 1. Descalificación. Desacreditar un argumento, descalificando a la persona que lo formula. Acto 1. Ataque personal directo, ad hominem ofensivo. Descalificar la personalidad del oponente. Ejemplo. No debemos escuchar lo que él propone, todos sabemos que es homosexual. La opción sexual de una persona no afecta en nada su credibilidad, y no tiene relación alguna con la aceptabilidad de un punto de vista. Es importante que entiendan esta parte, es como por ejemplo tú haces una campaña contra la ley de los bulldogs, pero luego viene uno y te acosa, alto de tu apariencia que por ejemplo eres feo y eres un hombre, que no te gustan las mujeres, entonces eso no tendría nada que ver con lo que propones, ya que no entra en tu propuesta, la cual esto significa que es una falacia para que estén en contra tuya de alguna manera. Acto 2. Ataque personal indirecto, circunstancial. Descalificar a una persona en virtud de las situaciones especiales en que se encuentra. Lo que se hace aquí es argumentar apoyándose en las condiciones en que se encuentra la persona y no en los argumentos que da en defensa de su punto de vista. Siempre es posible que alguien tenga intereses creados, pero para evaluar una argumentación debemos centrarnos en la calidad de sus razones y no en otros aspectos imposibles de evaluar objetivamente. Se los pondré fácil para que entiendan mejor. Por ejemplo, necesito argumentos para la discusión con cierta persona, pero en vez de usar mis ideas para la defensa, me dejo llevar en la situación. Eso significa que la situación me está favoreciendo para apoyarme de eso. Sin embargo, es como si él se hubiera llevado las galletas de la cocina y después para favorecerme de la condición en que ésta decida crear una mentira. Por ejemplo, que también se robó el azúcar, entonces yo estaría engañando para que me crean más, ya que él se robó las galletas de la cocina y lo más obvio es que piensen que también se roba el azúcar cuando no fue así. Eso también podría ser un interés de mi parte, ya que pude haber creado esa historia porque yo me robé el azúcar. Acto 3. Envenenar el pozo. Descalificamos directamente al oponente antes de que emita su opinión, de tal forma que su defensa se vuelve imposible. No se quiere dejar agua para cuando llegue el contrincante. Pretende negar que esté calificado para que dé una opinión. Por ejemplo, no debemos aceptar el punto de vista del periodista. Es sabido que los periodistas tergiversan las noticias de acuerdo con la conveniencia del medio al cual representan. Lo que aquí se señala es que quien sostiene el punto de vista es un mentiroso, con lo que anulamos cualquier posibilidad de aceptar lo que se dice. Lo que se hace es atacar a la persona, además basado en una generalización, en vez de mostrar las debilidades de su argumentación. Ejemplo extra también esta. Frank es pomposo, arrogante y piensa que sabe todo. Así que vamos a escuchar lo que Frank tiene que decirnos acerca del tema. Otro ejemplo más corto es, no lo escuches, es un fracasado. Así en conclusión hablamos mal de alguien antes de que dé una opinión, ensuciándolo y que piensen que sus opiniones no valen nada por generalizarlo. 2. Apelar a la ignorancia. Consiste en defender la verdad o falsedad de un enunciado basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario. Ejemplo. Los extraterrestres existen porque nadie ha probado lo contrario. Ejemplo extra. Digamos que tengo un amigo que desaparece una semana, sin embargo no se sabe si está muerto o vivo, entonces alguien me dice que está muerto y yo digo sigue vivo porque no han mostrado que él está muerto y no han localizado su cadáver. 3. Apelar a la autoridad. Constituye una falacia cuando se tergiversa la intención de las palabras o se cita a un personaje que no tiene nada que ver con el asunto tratado o con esa esfera del conocimiento. Error 3A. A la autoridad de una persona. Se utiliza el prestigio de una persona conocida o famosa.
Ejemplo. Esta dieta es muy saludable. Lo dice Nicole Kidman. Nicole Kidman puede verse saludable y bella, pero no es una entendida en nutrición. Si prestaste atención, se trata de mezclar a la persona que es buena en una cosa con otra cosa relacionada, pero aún así no tiene nada que ver, recurrir a una persona que no tenga nada que ver con el tema, solo por su estado de superioridad en cierto aspecto. En este caso sería una persona saludable y famosa. Esa persona se puede ver saludable, pero no significa que sea experta en salud o dieta. Otro ejemplo más claro es decir, el rey de España es inteligente por ser rey. Como rey, es una figura de autoridad. Algún despistado puede creer que realmente es inteligente, sin cuestionar que no tiene que ver una cosa con la otra. Falacias 3b. Al consenso, ad populum. Apelar a la opinión de las mayorías. Por ejemplo, van a un centro comercial a comprar cierto producto, dicen que es el mejor producto de todos según la mayoría, pero otra persona no está de acuerdo, que no es cierto por pruebas que ha hecho y que ella elegirá otro producto. El que la mayoría tenga una determinada opinión, no hace que esa opinión sea la más razonable. No hace falta que les explique, esta es la más entendible, aunque claro, eso quiere decir que solo porque cierta multitud de personas tengan la misma opinión no significa que sea la correcta. 4. Apelación a la misericordia. En reemplazo de razones que apoyan la tesis, se apela a la bondad de la persona. Consiste en apelar a la piedad para lograr el asentimiento cuando se carece de argumentos. Trata de forzar al adversario jugando con su compasión, o la del público, no para complementar las razones de una opinión, sino para sustituirlas. Ejemplo. Sin embargo, el presidente Lagos y sus ministros no vacilan en aplicar sus recetas a expensas de empeorar la situación de los más pobres, se recurre a los sentimientos. Sé que es algo difícil de entender, pero les daré una descripción más fácil. Apelar a la misericordia es recurrir a la piedad de una persona que es comprensible y tolerante para buscar una razón por medio de la compasión, pero sin embargo lo que hace no es una razón. Ejemplo. No se puede someter a proceso al general, es un hombre anciano y enfermo. Si prestaron atención en el ejemplo, era una mentira para que el anciano no fuera al proceso general solo por estar enfermo. Sin embargo, esto no evita que tenga que resolver sus asuntos, así que es una falacia. 5. Apelar al temor, ad baculum. Se hacen uso de amenazas o amedrentamientos de forma implícita. Por ejemplo, creo que nadie estará en desacuerdo conmigo. O piensan que no debo aprobarlos en el examen. Dicho por un profesor, es más una amenaza que un argumento. Este se entiende bastante, solo lo resumiré en que en esta se usa una amenaza en vez de un razonamiento. 6. Pregunta compleja. Esta es la forma interrogativa de dar por sentado lo que se pregunta, cuando quien argumenta trata de persuadir haciendo una pregunta capciosa. Un ejemplo clásico es este: ¿ya dejaste de golpear a tu esposa? Ya sea un sí o un no, la respuesta parecería implicar que la persona sí golpeó a su esposa en el pasado, lo cual puede no ser el caso. La pregunta es compleja porque debiese dividirse en dos preguntas. 1. ¿Golpeaste a tu esposa alguna vez? 2. Si es así, ¿ya dejaste de hacerlo? El ejemplo es bastante claro. Lo que nos da de entender es que nos formula una pregunta, pero esa pregunta está formulada por así decirlo, pero lo más correcto es hacer dos preguntas, en vez de hacer una que parezca que de cierta manera solo tiene una respuesta. Por ejemplo, lo incorrecto es decir, ¿te has arrepentido de tus pecados? Uno cristiano puede considerar esta pregunta como una pregunta compleja y querrá dividirla, así que lo correcto sería hacer dos preguntas. 1. ¿Alguna vez has pecado? 2. Si es así, ¿te has arrepentido? Y así es como se entiende. 7. Accidente y accidente inverso. Utilización incorrecta de los modos de razonamientos deductivos e inductivos. Falacia 7a. Regla general para caso particular. Obedece a la idea de deducir impropiamente una aplicación de una regla general a un caso particular que no se ajusta a ella. Ejemplo. Todas las aves tienen plumas. El pingüino no tiene plumas. El pingüino no es ave. Argumento 7b. Generalización apresurada.
Consiste en utilizar incorrectamente el razonamiento inductivo, enunciando una regla general a partir de las excepciones. Ejemplo. Pedro es un gran conquistador y es tartamudo. Todos los tartamudos son grandes conquistadores. En el primero es como en el caso de los sualferos, los sualpas hacen relleno, pero si algunos no hacen relleno no se consideraría sualferos. En mi opinión sé que parece algo tonto, pero sí me he tropezado con algo similar, así que es un ejemplo claro sobre el accidente inverso. Es como si dijera que Lionel Messi es un buen argentino futbolista, por lo tanto el resto de sus compañeros argentinos también son buenos futbolistas, la cual esto podría ser falso. En resumen, es como si agarramos un caso y solo por ese caso es igual que todo en general. 8. Causa falsa, non causa pro causa. Consiste en establecer como causa de un hecho aquello que lo precede inmediatamente en el tiempo. Ejemplo. El viernes me internaron en el hospital, el sábado mi perro enfermó y el domingo murió. Mi perro murió de pena porque yo no estaba con él. Debido a que dos fenómenos han ocurrido a la vez o en secuencia se ha asumido que uno es causa del otro. Se ha establecido la relación de causalidad basándose solo en la coincidencia de los acontecimientos, cuando en realidad pueden estar en juego otros factores. 9. Petición de principios, petitio principii, tautología, circularidad. Argumentamos a favor de nuestro punto de vista, entregando una razón que es equivalente a este. En otras palabras, uso los mismos principios que se tratan de fundamentar. Ejemplo. Es imposible que Ana me ame, porque es algo que no puede ocurrir. Si nos concentramos en unos ejemplos, sin hacernos tornado el cerebro, nos daremos cuenta que es una manera de sacar una conclusión por medio de la pregunta que no las formula pero sin ninguna prueba lógica. Sin embargo, al hacer esto no buscamos un punto lógico y no conduce a nada, ya que también se necesitan pruebas, sino solo buscar contradecir la pregunta solo por la manera en que está formulada. Ejemplo. Recuerda, no todo lo que brilla es oro. El oro brilla, entonces, el oro no es oro. 10. Premisa contradictoria. Una afirmación usada como apoyo es incompatible con lo que se afirma en otra expresión, también usada como apoyo. Ejemplo. Yo creo que los alumnos tienen derecho a elegir libremente a sus representantes para el centro de alumnos, ya que es algo que solo los estudiantes pueden decidir. Pero, naturalmente, yo estoy de acuerdo con el reglamento establecido por el director del colegio, en el sentido de que para participar solo deben ser escogidos los alumnos más aplicados. Esperen un momento, creí que hace 10 segundos habías dicho que podíamos elegir el representante que queríamos. Si eso es cierto, ahora ¿por qué dices que tenemos que obedecer el reglamento de solo seleccionar a los más aplicados? Nos estás engañando. Además, iba a elegir a quien vive como representante. Bueno, podemos darnos cuenta que en esta falacia nos dicen que podemos hacer algo, pero sin embargo, nos están limitando o están exceptuando algo, por así decirlo. Es como si me dicen mis padres que puedo ir a la casa de todos mis amigos, menos el de Saúl. Oh, disculpen, creo que los estuve interrumpiendo. Igual no me arrepiento de nada. 11. Equivoco. Consiste en utilizar una palabra o frase con distintos sentidos dentro de un mismo razonamiento, lo que genera obviamente conclusiones falsas. Ejemplo. La muerte es el fin, término, de la vida, por lo tanto, toda vida debe tener como fin, objetivo, la muerte. Eso no tiene sentido, entonces en esta falacia decimos, las cosas en el doble sentido ya estamos mintiendo. Es como si dijera que leer es poder, cuando leer no te da ningún poder, o que golpear a una persona es ser como un monstruo, cuando por golpear a alguien no somos ningún tipo de monstruo, da igual hasta le di sin querer. Estos ejemplos de esta falacia, mejor pasemos al siguiente que se nos acaba el tiempo. Ok. 13. Falsa analogía. Comparar situaciones diferentes como si se tratara de la misma. Ejemplo. ¿Por qué los estudiantes no podemos consultar los libros mientras rendimos los exámenes?
Los médicos consultan sus libros para recetar algún medicamento y los abogados, los códigos para preparar su defensa. Jeje, me recuerdan a las frases que se hacen por diversión, como tratar a una mujer es como cuidar que el pago no se queme, ir a la escuela es como una prisión entre más. Creo que ya no necesitan más explicaciones. Aunque este video no sea lo mejor del mundo, y cueste un poco de entender, podríamos tomarlo como una pequeña introducción. Si te pones a analizar bien, las falacias son cosas muy casuales que pasan en la vida real. Si las aprendes podrían ayudarte a ganar bastantes conversaciones, si así podríamos decir. Algo que debemos destacar del tema es que las falacias son algo que se han vuelto parte de nosotros. Muchos de nosotros lo decimos sin querer, y eso hace que estemos mintiendo de cierta manera. Espero que les haya gustado el video. Si tienen algo que corregirme para los que sepan del tema, o si tienen una duda para entender mejor, está en la caja de comentarios. Con gusto podría ser otro video de este tipo, pero con más recreaciones y ejemplos, pero será para otra ocasión. Hasta luego.